Hola, bienvenidas a Hablemos de mi Citología, un espacio creado por Citología Ciencia y Arte en donde podrás compartir tus diagnósticos citológicos y tus reportes para que te ayudemos a entender qué quiere decir toda esta terminología, para que te ayudemos a comprender qué es lo que quieren decir estos diagnósticos y para que te sientas también acompañada en este proceso y te des cuenta que hay muchas otras mujeres que también tienen el mismo diagnóstico que tú y no te sientas sola. Este es un espacio seguro donde puedes compartir tu experiencia, donde por supuesto nos vamos a dar a conocer tu nombre, todo siempre bajo el anonimato y con el respeto de la individualidad y del caso de cada quien, pero para compartir esa experiencia y que otras mujeres no se sientan solas en el proceso. Importante dejar claro que esto no es una consulta médica, por supuesto que no, porque para eso están los médicos, los ginecólogos, y que siempre deben acudir con sus ginecólogos, que ellos son los que van a saber cuál es la mejor conducta a tomar con cada uno de sus casos. Este es simplemente un espacio para compartir experiencias y que te sientas acompañada y ayudarte a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Yo soy Elizabeth García, soy licenciada en bioanálisis y citotecnóloga. Bienvenidas a este espacio. Hola, bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de mi Citología. En esta oportunidad quiero hablar y contestar esa pregunta que me dejaron por allí sobre qué es un diagnóstico de AXH o atipia de células escamosas que no permiten descartar una lesión de alto grado. Pero antes de comenzar a hablar y a contestar de qué se trata este tipo de diagnóstico, les recuerdo que nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com con las dudas o preguntas que nos quisieran hacer en relación a su citología, o también lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Comencemos a hablar de este tema. Como siempre, les recuerdo nuestro cuello uterino. La citología lo que hace es analizar el cuello uterino, la zona externa, que es lo que llamamos exocervix, y la zona interna, que es el endocervix. Y el día de hoy, hablando de este diagnóstico que se conoce como ASC-H, ASC-H, que por aquí se los voy a dejar escrito, que también se escribe como atipia de células escamosas que no permiten descartar una lesión de alto grado, nos vamos a referir al tejido de la zona externa del cuello uterino, allí donde tenemos ese tridente rojo. Allí entonces son las células que se van a ver afectadas, que son las células escamosas o las células planas. ¿Qué quiere decir este diagnóstico? Ya en videos anteriores yo les he hablado de las lesiones de bajo grado y de alto grado. Vamos a quedarnos con las lesiones de alto grado. Las lesiones de alto grado, en aquella oportunidad yo les mencioné que afectan 2/3 o 3/3 de ese grosor epitelial. Si no has visto ese video, pues te lo dejo por aquí abajo para que lo vayas a ver. Eso es una lesión de alto grado, y hablamos de lesiones de alto grado que están muy cerca de poderse convertir en cáncer si no se tratan a tiempo. Ya yo les mencionaba en alguna oportunidad que ocurre la infección por VPH, que después esa infección puede que el virus quede allí dormido y no cause ninguna lesión en la célula, pero eso no quiere decir que el virus no esté. El virus sigue allí, solo que no se manifiesta los cambios en la célula, pero el virus está allí. Y allí vamos a contestar una de las preguntas que me han hecho de por qué tengo una citología negativa y tengo una PCR positiva, que creo que en alguna oportunidad también se los había respondido, pero me lo volvieron a consultar, así que no hay problema, lo volvemos a contestar. La PCR, que es una prueba de biología molecular, diagnostica, o lo que permite observar es la presencia del virus, detecta el ADN del virus. Si está el ADN del virus es porque el virus está presente. Y la citología permite observar los cambios que ese virus causa en la célula y altera esa morfología normal de la célula, y eso es lo que nosotros vemos a nivel de la citología. ¿Qué pasa? Que en ocasiones el VPH pues está dormido, por decirlo de alguna manera, no se expresa el virus. Está allí, no quiere decir que no esté, él está allí, pero no genera ningunos cambios dentro de la célula y la célula está tranquila y normal, no está pasando nada, simplemente el virus está allí dentro hasta que por alguna razón se exprese. Existen muchos motivos para que eso ocurra, el estrés es uno de ellos, y bueno, que el sistema inmunológico esté un poco deprimido, una cantidad de factores que van a llevar a que el virus se exprese.
Por eso es que la PCR, como detecta el virus, pues puede dar positivo para el VPH y quiere decir que tenemos el virus. Y la citología negativa porque el virus está allí dormido. ¿Cuándo la citología va a dar positivo? Cuando el virus se exprese y comience a generar todos esos cambios en la célula. Les explico esto para llegar a la respuesta de qué es entonces el AXH. Como ya saben, entonces esta enfermedad, este virus, pues una vez que se expresa, pueden generar estos cambios en la célula y estos cambios van avanzando progresivamente hasta convertirse en un cáncer. Y va pasando por distintas etapas, las lesiones de bajo grado, luego pasa una lesión de alto grado, pasa un carcinoma in situ, que no es, si bien son células tumorales, todavía no ha generado la invasión del tumor, y luego pasa un carcinoma invasor, que es el cáncer como tal, y allí pues puede seguir avanzando, hacer metástasis y una cantidad de cosas que están relacionadas ya con el cáncer como enfermedad. El AXH, que es esa atipia que no permite descartar una lesión de alto grado, quiere decir que yo estoy viendo, o nosotros los citotecnólogos vemos en esa lámina, en esa muestra que ustedes le toman, células inmaduras, que son esas células que se ven en las lesiones de alto grado. Se ven algunas células con esos cambios de lesión de alto grado, pero ¿qué sucede? Que son quizá muy pocas células en toda la muestra como para concluirlo como una franca lesión de alto grado. O puede ser que los cambios que se observan son muy sutiles, es decir, que no son todos los cambios que uno esperaría ver en una lesión de alto grado franca. Son cambios sutiles que me recuerdan cómo se vería una lesión de alto grado, pero no es concluyente para decir, bueno, con certeza, esto es una lesión de alto grado. Espero que se entienda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las células que se están observando en un AXH efectivamente presentan atipia, pero no las atipias suficientes o no son la cantidad de células suficientes para decir con certeza, esto es una lesión de alto grado. Eso es básicamente lo que significa esa categoría diagnóstica. Es muy importante que en estos casos se haga el control, es una alerta, porque si bien no me están diciendo que es una lesión de alto grado porque no tengo toda la certeza desde el punto de vista de la muestra que tengo allí, no tengo la certeza diagnóstica, pero sí es una alerta de que hay una gran probabilidad que esta paciente tenga una lesión de alto grado. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En este caso, pues esta paciente debe ser sometida a un estudio colposcópico, que es donde el clínico va a colocar un espéculo, va con un microscopio especial, va a ver el cuello del útero, va a ver el cuello uterino, la parte externa, a ver si observa alguna lesión, les va a hacer algunas pruebas como colocarles Lugol y ver si hay zonas hipocaptantes o no, si hay zonas que manifiesten alguna alteración desde el punto de vista macroscópico, porque si bien él usa un microscopio o un aparato que le permite ver con mayor detalle el cuello uterino, nunca llega a ser un microscopio que le permita ver célula por célula. Él simplemente va a ver el tejido más agrandado con mucho más detalle para ver si ve alguna alteración macroscópicamente. Si él llega a observar alguna zona en particular que dice, aquí hay algo que no está del todo bien, pues hacia esa zona va a dirigir la toma de la biopsia. En caso de que aparentemente el cuello se vea bastante sano y no haya una zona en particular, es probable que él tome una nueva citología y realice una biopsia de alguna zona del cuello uterino para determinar si efectivamente estamos allí frente a una lesión de alto grado o no. Entonces, ¿es para asustarse? No, como siempre les digo, hay que esperar, hay que calmarse, siempre se los digo, y hay que esperar una confirmación de que si efectivamente esto es una lesión de alto grado o no. Y esa confirmación lo va a dar una biopsia y principalmente la biopsia, pero si les toman una nueva citología, pues ambas cosas, la nueva citología y la biopsia van a permitir saber realmente, junto con el estudio colposcópico, por supuesto, saber realmente si ese cuello existe esa lesión de alto grado o no. ¿Qué puede ocurrir? En algunos casos, por ejemplo, que se tengan estos diagnósticos. Por ejemplo, pacientes que están en edad menopáusica o cercana a la menopausia o ya son pacientes menopáusicas. En este tipo de pacientes, como ya lo he hablado también en videos anteriores cuando hablé un poco de lo que es el ciclo hormonal y cómo afecta a las células de nuestro cuello uterino, en las pacientes menopáusicas se ven células inmaduras.
que son las que se ven en las lesiones de alto grado. Pero no quiere decir que son lo mismo, es un tipo de célula. Las células inmaduras son un tipo de células. En condiciones normales, una paciente menopáusica se ve ese tipo de células inmaduras porque como ya no hay estrógenos que maduren, que ayuden a la maduración de ese epitelio, pues simplemente nos quedamos con las capas más profundas porque ya los estrógenos no actúan, porque no hay, y se ven células inmaduras normales. Eso es una persona que está en edad menopáusica y eso se llama un cuello atrófico, un extendido atrófico. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Que cuando las pacientes están en edad menopáusica, estos extendidos que nosotros llamamos atróficos, pueden llegar a manifestar muchos cambios. La misma atrofia genera muchos cambios en la célula, cambios que no se parecen para nada a una lesión de alto grado, ni mucho menos, ni a una lesión, simplemente se pueden ver cambios porque quizá hay un proceso inflamatorio, por el mismo hecho de toda esa adaptación del tejido a esa nueva normalidad. ¿Y cuál es la nueva normalidad? Esa ausencia de estrógenos. Entonces, mientras el tejido se va adaptando a toda esta normalidad, pues se pueden ver cambios reactivos en la célula, que ya hemos hablado de eso en otros videos, que son simplemente cambios debido a una inflamación. Se pueden ver cambios degenerativos, que la misma palabra lo dice, degenerativo, pues sabemos que todas las células de nuestro cuerpo mueren constantemente de forma natural porque se van reemplazando. Esto ocurre constantemente en nuestro cuerpo. Y obviamente las células que se mueren pues se degeneran, como cualquier cosa que se muera. Todo lo que se muere pues son cosas que son tejidos o materia orgánica que se va degenerando. Eso lo mismo ocurre a nivel de la célula, a nivel microscópico, y eso son células degeneradas. Esos cambios que se generan por la atrofia, si además hay un proceso inflamatorio, pueden llegar a hacer pensar llegar a generar ciertas atipias como el agrandamiento del núcleo, que puede hacer uno sospechar de, ¿será que esto realmente es simplemente la atrofia o hay una lesión? Y a veces pues decimos, en algunos casos se coloca el diagnóstico de H porque se ve ese agrandamiento del núcleo, un núcleo que quizá no tiene esas características de franca atipia, pero tiene otras características de ese agrandamiento, quizá que uno dice, ¿será que aquí hay una lesión? Mejor prevenir que lamentar. Entonces se coloca ese diagnóstico de H y se hacen los controles que se indican, lo que les indique la colposcopia, la toma de biopsia, una nueva citología. En algunos casos se puede deber a eso, esos mismos cambios de la atrofia pues nos puede hacer caer en dudas de ¿realmente será esto solo la atrofia o hay algo más? Entonces es preferible, desde el punto de vista médico, colocar ese diagnóstico y que sea un estudio quizá un poco más profundo y decir, bueno, si efectivamente era simplemente cambios de atrofia, es lo mejor que puede pasar y no hay una lesión. Pero es mejor hacer eso que decir, mira, aquí todo está bien y resulta que no, que realmente había una lesión allí presente. Entonces, esos son los dos caminos que puede tener, o el desenlace que puede tener un diagnóstico como esto. Si bien puede ser que simplemente era un proceso inflamatorio, cambios por atrofia, y no hay nada, cuando ustedes tienen un primer diagnóstico de H, si va ese camino donde, bueno, era simplemente una atrofia, un cambio reactivo, algo normal y natural, que está un poco exacerbado y que hizo pensar en algún momento, aquí está pasando algo, pero resulta que no era tan así. Ese es uno de los caminos. Y el otro camino es donde, bueno, efectivamente, aquí hay unos cambios celulares, aquí realmente hay una lesión, que lo confirmamos con esa biopsia, con esa colposcopia o con esa nueva citología. Una vez que se tenga ese diagnóstico de que efectivamente hay una lesión de alto grado aquí, pues se van a someter al tratamiento, que ya lo hemos hablado en videos anteriores. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Generalmente va a ser una conización. Y se hace esa conización, una biopsia, se determina si se retiraron todas las células que estaban atípicas allí y listo, y se mantienen los controles. En caso de que es negativo y resulta que aquí no hay ninguna lesión de alto grado, pues maravilloso, aquí no hay nada, pero que nos digan que no hay nada o que me hagan el tratamiento es sinónimo de que, bueno, ya, yo me quedo tranquilo, ya me hicieron mi tratamiento, entonces yo no me hago más controles hasta dentro de 5 años. No. Usted tiene que seguir igualmente con sus controles anuales, sus controles ginecológicos, su control citológico en la frecuencia o con el tiempo que el clínico o el ginecólogo les indique. Bueno, se tiene que hacer una nueva citología en 6 meses o en 1 año, pues usted lo hace. ¿Por qué? Porque usted ya tuvo un antecedente de ese diagnóstico.
Entonces, mientras no hayan cierta cantidad de reportes negativos, no nos vamos a quedar tranquilos. Por más de que usted le diga ya en la biopsia aquí no hay nada, no sé qué, usted tiene que volver a ir a su control, como siempre, todos los años. Y si usted ya tiene una lesión previa, pues con mucha más razón tiene que tener un control mucho más periódico que una paciente que pues no tiene ningún tipo de lesión. Y ahí entramos a otra pregunta que también nos hicieron sobre la frecuencia con que yo me debo hacer los controles citológicos. Y vamos a contestarlas de una vez porque todavía tenemos tiempo. Vamos a contestar entonces, ¿cada cuánto yo me debo hacer una citología? Eso va a depender de muchos factores. Factores desde el punto de vista del país en el que vivimos, porque ahí, por dependiendo de cada uno de nuestros países, pues hay normativas internas del Ministerio de Salud que establecen, bueno, los controles citológicos se hacen anualmente o cada 3 años. Existe un sistema de clasificación que utilizamos nosotros en el laboratorio de citología para las muestras de citología ginecológica, que son las muestras de cuello uterino, en donde se establece que el control debe ser cada 3 años únicamente si la citología anterior fue negativa. Eso lo establece ese sistema de clasificación. Pero dependiendo de cada país, de la incidencia de cáncer de cuello uterino en cada uno de nuestros países, porque eso varía de país en país, de continente en continente, todo eso varía obviamente porque no es la misma población, no son los mismos controles médicos que se hacen, en fin, hay una cantidad de factores que influyen. Entonces, pues ahí cada país establece si se va a hacer anual, aunque tenga un diagnóstico negativo. Si tenemos un diagnóstico negativo, pueden haber 2 caminos. O se hace el control en 3 años, el control citológico, o el control citológico se hace al año siguiente. Esos son los 2 caminos de un diagnóstico citológico negativo. Es decir, un Papa Nicolau negativo, mi control o es en 3 años o es en 1 año, dependiendo de lo que mi ginecólogo me indique. Por ejemplo, aquí en Chile se hace el control citológico cada 3 años si la citología anterior, es decir, esa que me hice, es negativa. De lo contrario, pues, el tiempo va a cambiar. En caso de que, bueno, yo no tengo una citología anterior negativa, ¿a qué me refiero también con negativo? Porque es algo que me han preguntado, bueno, ¿y qué es negativo? Porque a mí me salió que tengo cándida. Cándida es otra cosa, cándida es una infección. Cuando hablamos de negativo, hablamos de negativo para BPH, negativo para lesiones de bajo o de alto grado y negativo para un carcinoma. Eso es un negativo. Eso es lo que hablamos desde el punto de vista citológico negativo. ¿Puedo tener negativo y alguna infección? Eso es una infección, pero no entra dentro de lo que sería las lesiones, ni mucho menos. Entonces yo puedo tener negativo, no tengo lesiones, no tengo BPH, no tengo nada, pero quizá tengo una tricomona, tengo una cándida, tengo una vaginosis, tengo una infección, eso es otra cosa. Y ahí pues se va a someter a un tratamiento y otra cosa. Entonces ahí entramos en cómo va a ser el control en estas pacientes. Entonces ya si es negativo ya lo entendimos. En caso de que, bueno, es negativo, pero yo tengo una infección, pues el control citológico va a variar un poco. ¿Por qué? Porque a mí me van a tratar esa infección. Supongamos, tengo una infección por cándida. Me van a colocar un tratamiento por cándida y lo ideal es que yo me haga una nueva citología cuando termine ese tratamiento. Y ese tratamiento probablemente va a durar 1 mes, como mucho, y posterior al tratamiento me deberían hacer una nueva citología. ¿Para qué? Para verificar que efectivamente el tratamiento funcionó, que el hongo ya no está presente, por ejemplo en caso de cándida, pero si fuera un herpes, una tricomona o cualquier otra cosa, pues efectivamente para corroborar que el tratamiento funcionó, que no hay más nada ahí, que realmente el negativo que me reportaron era realmente un negativo, que no había una infección, que quizá estuviera escondiendo un poco un BPH, por ejemplo, porque eso también pudiera llegar a ocurrir y lo podemos hablar. Y si quieren que lo hablemos eso de cómo que una infección me puede ocultar un poco un BPH, si quieren lo podemos hablar en otro video y déjenlo en los comentarios si quieren que hablemos de eso y se los explico con más detalle porque ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, en caso de que tenga una infección, un control citológico debería ocurrir posterior a ese tratamiento. Me someto al tratamiento y en un máximo de 3 a 6 meses debería ir a hacerme una nueva citología para ver que el tratamiento realmente funcionó y que todo está ok. Esa es una de las conductas. Puede ser que el ginecólogo les diga, no, simplemente ponte el tratamiento y no vamos a hacer más control citológico.
bueno, está bien, también es válido, no hay ningún problema. Que el control les diga, bueno, el próximo año hacemos el control, hasta simplemente el tratamiento, también puede ser válido. Y en el caso de que tengamos lesiones, llamamos ya lesiones, recordemos, ¿no? Lo que yo dije, lesión, un BPH, una lesión de bajo grado, de alto grado, los ASCUS y los AXH, como lo que hablamos hoy. El ASCUS lo hablamos en otro video, que también se los dejo por aquí abajito. Y en caso de que tenga alguno de esos diagnósticos o atipias glandulares, que también los he mencionado, en el caso de tener alguno de estos diagnósticos, pues el control va a ser distinto. En estos casos, los controles van a ser en 6 meses. Por más de que ustedes les hagan un tratamiento. Por ejemplo, lesión de alto grado. Tengo una lesión de alto grado, me hicieron miconización, todo salió perfecto. Entonces, ¿yo voy a volver en un año? No, yo voy a volver en 6 meses a hacerme una nueva citología para verificar que efectivamente todo está súper bien ahí en el cuello uterino y que no me están apareciendo otra vez unas células allí con atipias. Así debería ser. En el caso de los BPH igual, se hacen los controles a los 6 meses, se hace una nueva citología, vemos que salió y se decide, ahí el ginecólogo va a decidir, bueno, hacemos un nuevo control citológico en 6 meses o lo hacemos el próximo año, dependiendo de lo que haya observado el ginecólogo y de lo que él, según todos los datos que ustedes o de las condiciones de cada uno, pues decidan. Pero ¿por qué se hace con una mayor frecuencia y en 6 meses y no en un año? ¿O por qué no en 3 si ya igual me hicieron un tratamiento? ¿Por qué? Porque ya usted tiene un antecedente. ¿Qué quiere decir un antecedente? Ya usted tiene, si tiene una lesión, pues me está hablando de que esto es un BPH que tiene esa habilidad de convertir la célula en células atípicas. Y eso es una alerta. Yo tengo que tener el ojo montado ahí sobre ese BPH. Esa es una de las razones. Si usted tiene un BPH nada más, usted solamente tiene cambios por BPH, bueno, vamos a tener ahí el ojo montado en ese BPH a ver que no se le ocurra ponerse a hacer cambios atípicos en la célula y que cuando los empiece a hacer, nosotros lo vamos a atacar. Esa es la idea de la citología, esa es la idea del control citológico. Eso no se los va a dar ninguna otra prueba. El PCR, la biología molecular, que es el PCR, sí es maravilloso para saber, bueno, qué BPH tengo, cuál tipo de BPH, si es un BPH oncogénico, que son los que causan cáncer o no. Esa es la utilidad de ese estudio. Pero no, hasta el momento no existe un examen que pueda suplir a la citología, porque la citología me va a mostrar la realidad de la célula, es decir, si la célula se está cambiando su morfología, si realmente este BPH está afectando a la célula y la está alterando, o si no está ocurriendo eso. Y eso solamente me lo va a mostrar la citología. Hasta el día de hoy ese es el examen que existe y es la mejor prueba para eso. Es una prueba que no es tan costosa, es bastante económica, es una prueba que si bien, como ya hablamos en el episodio, en la vez anterior, en el video anterior, que si bien puede ser un poco molesto la toma de muestra y quizás un poco incómoda, realmente no es algo doloroso, no es un examen tan invasivo como si lo es una biopsia, porque en una biopsia yo corto el tejido, en una citología yo raspo y las células que igual se vienen solitas, ahí yo no hago ningún daño al tejido, yo simplemente raspo. Es como cuando ustedes se pasan la mano por la piel así y se ven que se descama un poquito de piel. Básicamente eso es la citología, son celulitas que se van descamando y eso es lo que nosotros vamos a analizar en el examen. Entonces no es un estudio que sea invasivo y es bastante económico y fácil de hacer y que brinda gran cantidad de información sobre la salud de su cuello uterino. Por eso es que la citología es irreemplazable hasta el día de hoy. No hay otra prueba que permita saber realmente cómo están esas células en su cuerpo. Espero, por supuesto, que haya sido de utilidad, que hayan entendido un poco sobre este diagnóstico de ASH, que siempre me lo han preguntado, que lo consultan mucho, porque, claro, genera un poco de temor que dice que como que no descarto una lesión de alto grado, pero ya entendimos a qué nos referimos, ya sabemos cuál es la conducta que se va a tomar en ese caso, qué son los exámenes que me van a hacer y por qué me los van a hacer, y por supuesto, no entrar en pánico, porque mientras entendamos qué ocurre en nuestro cuerpo, pues nos quedamos más tranquilas. Y recuerden que siempre estas lesiones tienen un tratamiento. Recuerden, todo tiene solución y lo importante es que yo acuda al médico y haga lo que se me indica. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, pues los pueden escribir abajo en el video
O también nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com con todas las dudas o consultas que ustedes tengan. Quizá aquí voy a tener muchos comentarios en este video porque el tema del AXH es una pregunta y que es una pregunta recurrente y que genera como bastante pánico. Esto y las lesiones de alto grado siempre generan como un poco de susto, pero espero que con este video les haya ayudado a calmarse y a entender un poco más de qué se trata. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de mi citología. Chao, chao.